Buenas, buenas, aquí Paleografía Novohispana. Nos volvemos a encontrar en la parte 2 de nuestro pequeño curso de Paleografía Práctica. En el primer video del curso revisamos la temida procesal encadenada del siglo XVII. Si no mal recuerdo, era un documento de 1613. Para hoy vamos a checar también un documento del siglo XVII, solo que de 1644. Primero y muy importante, el documento es propiedad, o bueno, está en resguardo en el Archivo General de la Nación de México, y el Archivo General de la Nación de México también se encargó de esta digitalización con la que estamos trabajando. Yo soy ajeno al archivo, así que cualquier cosa, esto es del archivo y es difusión de patrimonio cultural. Por acá te dejo la referencia completa del documento. Está en Instituciones Coloniales, Fondo Diezmos, y es del volumen 2 de ese Fondo de Diezmos. Como ya te decía, en el video pasado revisamos un documento del siglo XVII, ahora también es un documento del siglo XVII, pero lo que más llama la atención en este primer vistazo que le echamos a nuestra foja 1, solo vamos a revisar 5 imágenes, claro, te dejo la referencia para que tú cheques el resto del documento. Lo que salta a la vista con este documento es el cambiazo en la letra. Esta letra es, por decirlo mucho, más entendible que la procesal encadenada. Y bueno, uno se preguntará por qué las diferencias. Hay muchas teorías, muchas hipótesis al respecto. La que más me convence y con la que creo que podemos compaginar varias personas es que la letra procesal cumplía dos funciones. En primer lugar, plasmar el juicio, y como tal el escribano necesitaba una técnica con la cual escribir muy rápido, y por eso todos los encadenados y ligaduras que ya vimos, y su nombre, procesal encadenada, porque son letras que se hacían en procesos y están encadenadas. Muy fácil, ¿no? Y la otra, pues los escribanos generalmente cobraban por foja, entonces si hago la letra más larga y enredada voy a ocupar más fojas y por lo tanto voy a ganar más. Desde siempre buscando formas para sacar un dinerito extra. Pero bueno, después de ese paréntesis curioso, regresamos a nuestro documento. Un documento de diezmos del siglo XVII. Este documento tiene su origen en una comisión que se asigna a alguien de la Real Audiencia de México para que revise cómo están los diezmos del año 1640, bueno, desde el año 1640, principalmente en todo lo que correspondía al arzobispado de Puebla. Te digo, métete a la referencia y ahí puedes ver los detalles del documento. Pero bueno, en lo que nos vamos a concentrar hoy es en esto, en números, el uso de distintos tipos de números. En este documento del siglo XVII conviven los números indoarábigos que utilizamos actualmente y que son nuestros números, y los números romanos, tanto para plasmar fechas como para plasmar cantidades. Entonces, en muchos casos, el uso de números romanos junto con la manera en que se escribía en los siglos XVI y XVII puede ser un freno para quienes se aproximan a estos archivos y terminan por dejarlos o simplemente no aprovecharlos como se debería. Entonces, el video de hoy es para que veas que no hay que tenerle miedo a estos números romanos. Bueno, primero, antes de empezar a hacer las anotaciones y demás, vamos a echarle un vistazo general a esto. Más o menos así se ve esta fojita, y vamos a empezar por esta parte de arriba y a la izquierda. Seguramente ya puedes leer esto porque está bien fácil la letra, bien linda. La Santa Iglesia Catedral del Obispado de Tlaxcala. Una rayita y abajo, cuenta y averiguación de los... ¿Y esta cosa rara qué será? Es una X y arriba MOS. Como habíamos visto, así se plasman las abreviaturas. Y como te decía, aquí hay una mezcla entre números indoarábigos y números romanos, de tal forma que esta X junto con la MOS sería diezmos. X de 10 y MOS de mos, diezmos. Entonces regresamos. Cuenta y averiguación de los diezmos de conmutaciones del Obispado de Tlaxcala de los años de 1641, 1642 y 1643. Con respecto a los diezmos de conmutaciones, en realidad no soy especialista en historia fiscal eclesiástica, en realidad hay muy pocos que lo son, pero la figura del diezmo de conmutación, si no me falla la memoria, es un tipo de diezmo que pagaban los naturales, o sea, los indios, directamente en las catedrales de sus obispados. Descifrada esta primera parte, nos vamos al lado derecho.
Y se repite lo que ya nos decía al final, años de 1641, 42 y 43. O sea, en las siguientes fojas, que forman como una especie de cuadernillo dentro de este volumen, vamos a encontrar estos diezmos de conmutación de los años 41, 42 y 43. Muy fácil. Aquí ya es donde se pone difícil la cosa. Tenemos estas letras que en apariencia son letras, pero como ya te la sabes, en realidad son números romanos. Aquí tenemos primero una M, seguida de una D, una C, y luego una X, una L, 4 palitos. El último palito hace esta ruedita, esta arrastrada, no sé cómo decirle, y tiene una bolita arriba. Y después tenemos una abreviatura. Vamos a revisarlo con detalle. La M en romanos, si recuerdas tus clases de la primaria donde tal vez los viste, es 1000. La D es 500. La C es 100. La X es 10. La L es el 50. Y los palitos, que son las Is, es pues 1. Vamos a dibujarlo así para que no se confunda. Y pues bueno, regla básica de los romanos también no está de más que las repasemos. Tenemos un número principal, ¿no? Por ejemplo, pongamos el que tenemos aquí, ¿no? La D. La D sería el 500. Todo lo que se escriba a la izquierda de esa cifra se le restaría. O sea que si pusiéramos una D y a la izquierda le pusiéramos una C, sería 500 menos 100. Entonces este número sería el 400. Fuera al revés, nuestro número, y a la derecha tiene otra letra, otro número romano, le sumaría su valor a nuestro número original. Entonces una C a la derecha de este sería 600. ¿Por qué? 500 más 100. Listo. Refrescados las bases de los números romanos, vamos a revisar esta cifra. M es 1000. DC, lo que acabamos de ver. 500 más 100, 600. Luego aquí XL, 1, 2, 3, 4. Lo mismo que acabamos de ver. 50 y tiene una X a su izquierda, entonces sería 40, y a ese 40 hay que sumarle estos 4 palitos. 1, 2, 3, 4. 44. Diste cuenta que hay un detallazo. El 4 romano en realidad se escribe un palito de I y una B pequeña. La B pequeña vale 5. Curioso que no esté escrito así, y así te lo vas a encontrar generalmente en el siglo XVII, y de hecho todavía hoy te puedes encontrar esta manera tan peculiar de escribir el 4. Si sabes dónde, puedes escribirlo en los comentarios. Si no, me lo recuerdas para el siguiente video y te digo en dónde te puedes encontrar seguro esa forma de escribir el 4 romano. Entonces veíamos este 4 curioso, que es lo común para los siglos XVI y XVII, no muy común para una escritura correcta en romanos, pero bueno. De tal forma que nuestra primera cifra es 1644 y nuestra abreviatura es una que ya vimos en el video anterior, una A con la S y una O arribita. Básicamente es años. Entonces lo que nos está diciendo todo esto es que hablamos del año 1644, es decir, lo que viene a continuación corresponde a ese año. Resuelta la incógnita de este número, que es la fecha en la que de la que estamos hablando, vámonos con la que está bajito, que ya se empieza a complicar un poco la cosa, como ya sabes que es en la paleografía todo. Aquí primero vamos de izquierda a derecha, ¿no? Tenemos, ya habíamos visto, los 2 palitos, y al final de las unidades romanas, de los unos,
se acostumbraba a poner esto para indicarle a quien lo estuviera revisando que se concluía el número con ese trazo. Luego aquí tenemos una U. Ahorita vamos a ver la U, que si ya te sabes los números romanos, la U no es un número romano. Tenemos D, C, C, X, L, V, 1, 2, 3, cierre. Vamos a concentrarnos en esa primera parte. Borramos esto de aquí. Aquí tenemos un 2. Esta U es el antecedente de algo que después, cuando sean exclusivamente números indoarábigos, se va a llamar calderón. Y el calderón lo vas a encontrar como una D. Por supuesto que aquí usar el calderón habría implicado una confusión, entonces se usaba esta U. Y básicamente lo que nos indica el calderón es un valor de 1000. Entonces este 2 se multiplica por el calderón, que sería 1000, y serían 2000. Vimos de la manera que ya habíamos visto nuestra otra cifra, la D, que es como quedamos 500, ahí me equivoqué, 500, este no es, 500, y tenemos 2 Cs, o sea 2 100, más 100, más 100. Entonces, 700. Y luego aquí otra vez una XL, o sea 50 menos 10, 40. Y tenemos la V, que quedamos que vale 5, y tenemos 1, 2, 3 palitos. Entonces sería 5 más 3, 8. Y si leemos esta primera parte de la cifra, tenemos 2748. Y después tenemos esta abreviatura, que es aquí una P, se liga y sube una O. Esta ligadura, como vimos en el video anterior, implicaría una S, implicaría que es una S. Entonces nuestra abreviatura es P, S y arriba O, o sea, pesos. De parte de nuestra cifra, este cajoncito que está aquí. Una V, un palito de 1 y esta otra abreviatura que se parece mucho a la T que vimos en el documento del video 1 y una O. Sería 6 TO, tomines, es la abreviatura para tomines. ¿Qué eran los tomines? Eran una unidad monetaria que se utilizaba justamente en esta época. Y nuestro siguiente cajoncito de la cifra es algo que combina, como puedes notar, el número indoarábigo con el romano. Entonces aquí tenemos un 4 y una GO, otra abreviatura, serían 4 granos. Entonces vamos a leer esto completo. 2.748 pesos, 6 tomines, 4 granos. Importante, estamos hablando de un periodo, una época en la que las unidades monetarias no eran decimales y no había una única unidad monetaria, había distintas monedas que tenían sus propias fracciones. Al menos en el siglo XVI y XVII conviven 2 o 3. Ya para el siglo XVIII se unifica un poco con el peso de 8 reales, pero hasta antes de eso pues se combinaban de manera distinta estas cosas. En algunos casos podemos hacer las conversiones monetarias, en otros pues no realmente y hay que apegarse a las unidades en las que se están utilizando. Resuelto nuestro problema de la segunda cifra, que ya resolvimos de manera adecuada, podemos pasar a la siguiente parte del documento, en la que, oh sorpresa, nos estaban resolviendo las cifras que nosotros mismos acabamos de resolver anteriormente. Entonces ese es un buen truco si no quieres dedicarle su tiempo a descifrar las cifras romanas. Si hay texto que acompañan estas cifras, generalmente en el texto se indica de qué estamos hablando. Y te pueden dar una pista o te pueden ayudar a comprobar si lo que revisaste estaban bien, aunque en otros casos solo no se refiere dentro del texto el número y pues ni modo, hay que hacer la talacha con los números. Lo que dice aquí se entiende fácilmente, ¿no? En 7 de diciembre, D-I-Z-E, diciembre
de 1644, el año, que es el que ya habíamos visto acá arriba. Años se dio Libran, Libran K. Pero entendemos que es una libranza porque recuerden que esta C, si le ponemos un palito aquí abajo, suena como una especie de S. Libranza, y aquí están un poco enredadas las letras, pero se puede descifrar, ¿no? E, N, y aquí el escribiente o escribano, el escribiente más bien, tiene una forma muy peculiar de plasmar las Es con Ls. Hace esta cosa rara, es una E, y la L la hace más bajita. Entonces sería, ups, borramos esto, sería en el, y aquí tenemos ligado a eso una T, una E, S, S, O. Esta es una abreviatura muy común y de hecho va a permanecer hasta el siglo XVIII. T-E-S-S-O, tesorero. O sea, el que se encarga del tesoro, pues. En el tesorero, don, siguiente línea, Diego López de Caralte. Y seguimos leyendo, de la dicha cantidad de, y aquí está la cifra que habíamos visto hace rato, 2.748 pesos, 6 tomines, 4 granos. Como les decía, esta cifra es esta misma que ya habíamos visto, solo que aquí nos la están desglosando, o bueno, nos la están dando entendible en números indoarábicos. Nosotros la habíamos leído en números romanos. Y siguiente, 4 granos, que, ahora sí, siguiente línea, que está asentada en el libro, acuérdense, esta es una T, tercero, hace muy raras las R's también, pero bueno, cosa de que uno se vaya acostumbrando a cómo escribe el escribano en turno, encuadernado, y aquí nos dice afojas 165, o sea, lo que nos está diciendo es que toda esta cuenta bien desglosada que recibió este señor, el tesorero Diego López Caralte, está claramente asentada en un libro, en el tercer libro de la Santa Iglesia del Obispado de Tlaxcala, y justo en la foja 165 nos vamos a encontrar con esta cuenta. Y si seguimos leyendo para abajo, podemos ver que tiene esta cuenta 30 pliegos de averiguaciones, el auto, bla, bla, bla. O sea, lo que nos está diciendo es de cuánto se compone ese libro del que nos están hablando, y además nos dice que es parte de una averiguación que ordenó la Real Audiencia. Ya les digo, si tienen mucha curiosidad, métanse a ver el documento. Mientras tanto, vámonos a otra foja de este mismo volumen. Siguiente foja del documento, vamos un vistazo rápido. Del lado izquierdo tenemos mucho texto, del lado derecho parece que tenemos cantidades. Como procedimos anteriormente, aquí arriba dice Huatusco y sus sujetos, o sea, Huatusco sería este territorio eclesiástico y sus sujetos son las pequeñas parroquias que están sujetas a Huatusco. Se indica la foja dentro del cuaderno volumen que estamos viendo y vámonos para abajo. Lo primero que salta aquí es otra cifra romana que seguramente ya puedes leer sin ningún problema. 1000, DC, 600, XL, 40, 1, 2, 3, 4, 44 y nuestra abreviatura. 1644 años. Fácil, mismo año que el anterior. Vamos primero por la columna derecha, que son las cifras, y después trataremos de ver si es conveniente que revisemos el texto o no. Te decía, vamos primero por el lado derecho. La abreviatura que ya habíamos checado, XMO, o sea, X de 10, MO, diezmo. Y aquí nos dice diezmo antiguo de 3 años, o sea, es un diezmo que que fue equivalente a lo que se recaudó por 3 años. Nos vamos a nuestra cifra, y esta está facilita, ¿no?
LX, V1, nuestra abreviatura PSO, V, y esta que podría ser una L, pero no es una L porque tiene la O de abreviatura, en realidad sería una TO. Y regresamos a la cifra desde el principio. LX son 60, 5 más 1, 6, 66 pesos. Segunda parte de la cifra, V, o sea, 5 tomines. Listo, 66 pesos, 5 tomines. Vamos del otro lado del texto, del lado izquierdo más bien, para revisar el texto y ver qué nos dice del lado izquierdo. Nuestro texto en realidad está muy largo para que lo chequemos con detalle en este video. Estoy seguro de que ya lo puedes leer porque te di las abreviaturas clave en el video pasado y además la letra está muy fácil, entonces léelo y si lo puedes leer todo de corrido, ahí déjalo en los comentarios. Lo que nos importa de este texto con respecto a la cifra que ya vimos es lo del final. En ello, estoy en esta línea, en ello el dicho XMO, diezmo, antiguo, 66 pesos. 5 tomines. Entonces, nuestra cifra, perdón, del dicho año. Nuestra cifra efectivamente coincide con la que ya habíamos resuelto hace rato. 66 pesos. Y 5, aquí quiero que notes algo. Es la I que vimos en el documento pasado, pero está ligada a la palabra 5. 5. Se puede confundir al principio, pero está aquí muy clarito. Era un escribiente muy amable. 5 tomines, del dicho AO, año. Y esta es comisión. Luego nos vamos para abajo y hay mucho más texto. Todo este texto, te digo, no lo vamos a revisar ahora. Vamos a la siguiente foja a ver en qué queda todo este texto, o más bien a qué cifra nos lleva todo esto. Listo, estamos ya en la vuelta de esa foja y la caja de texto continúa para acá. Y lo que llama la atención con esta otra foja son las 3 columnas que vemos. En el centro tenemos la caja de texto. A la derecha, las cifras romanas que ya habíamos estado, con las que ya habíamos estado trabajando en las partes anteriores del documento. Y de este lado izquierdo tenemos algo que dice dinero, algo que dice maíz, unas operaciones y abajo otras operaciones que no tienen números. Tal vez tenga algo que ver con esto, vamos a ver. Borramos todo por acá. Y primero columna derecha para nuestros romanos. Diezmo antiguo de 3 años, o sea, es la continuación de la columna que habíamos visto en el anverso. Tenemos LX 65 pesos y 5 tomines. Es la misma cantidad que teníamos antes. Perfecto. Lo que llama la atención ahora es esta declaración abajo de nuestra cifra original. Bájanse. O sea, lo que se entiende es que le vamos a restar a esta cifra original esta cifra que viene a continuación. Y es una LVI, nuestra abreviatura de pesos. Ay, aquí la digitalización nos falló un poco. Se alcanza a ver que es... Se alcanza a ver que tenemos una VII, o sea, 7. Damos por hecho que son 7 tomines. Y por acá se me borró, teníamos L5 y P. O sea, son 56 pesos, 7 tomines. 7.
7 tomines. Entonces regresamos. Nuestra cifra original que eran 66 pesos, 5 tomines. Ahí. 5 ahora vivo, 5 tomines. Entonces a este 66,5 le vamos a restar 56,7. Vamos todo esto y bajamos. Inmediatamente nos dice restan, o sea, lo que queda de esa resta es esta cifra. Restan y X, nuestra abreviatura de pesos, y aquí medio se alcanza a ver 5, damos por hecho que es tomines, ¿no? Entonces sería 9 pesos, 5 tomines, lo que restó de nuestros diezmos que nos habían reportado originalmente. Aquí el texto no es tanto, entonces vamos a revisar por qué le restaron esa cantidad. Nos vamos al texto del centro y aquí nos está contando por qué hicieron la resta, ¿no? Recuerden que el resto del texto no lo revisamos con cuidado, entonces vamos a entrar sin muchas pistas, pero lo podemos deducir rápidamente. 3 años a razón de 9 reales la fanega, o sea, nos está diciendo cuánto cuesta la fanega de maíz. ¿Qué era una fanega? Era una unidad de medida que se utilizaba en la época. No vamos a entrar en detalles de eso, solamente basta con saber eso, que era una unidad de medida, sobre todo para los productos agrícolas. 9 reales la fanega, que es el precio a como está conmutado, o sea, el precio establecido, el precio fijo. El maíz, de ello como consta por certificación del contador don Nicolás Romero de Mella. Este Nicolás Romero de Mella, que está al principio de esta averiguación. Y aquí tenemos un puntito, entonces ya se usaban los signos de puntuación, qué curioso. Restan 9, y acuérdate, aquí tiene la P ligada, pesos, 5 tomines y 9 granos. Importante, habíamos leído que sí, que efectivamente habían sobrado 9 pesos y 5 tomines, pero por como está la digitalización, ¿te acuerdas? No habíamos podido alcanzar a ver el resto de la cifra. Aquí nos está diciendo que además eran 9 granos. Por eso a veces es importante trabajar tanto con las cifras romanas como con el texto en el que nos están explicando de qué demonios están hablando las cifras. 9 granos que se han de librar a la dicha DHA, acuérdate, dicha Santa Iglesia, y la T muy extraña que hace este hombre, atento a que y otra vez las EL raras, el valor del dicho diezmo. Aquí vamos a detenernos un poco, hay una abreviatura distinta para diezmo. Hasta ahora habíamos visto diezmo como XMO. Aquí vamos a acercarnos, está como D, I, E y una O ligada con la Z. Entendemos que esto es diezmo. Y estábamos en dicho diezmo. Ahí hay, y aquí otra vez, algo curioso de este escribano. Esta como G o 6 es una B. Luego sigue esta A. Vamos a bajarle esto. La B, una A. Y luego tenemos esto que sube, baja, hace una T y se conecta con una A. Muy parecida a la ligadura que habíamos visto en el primer video. Entonces, recuerda, como vimos en el primer video, una A y esto hace una S, baja T, A. Y aquí se conecta con otra T. Quedábamos, esto es B, A, ligadura con T, entonces es una ST, A, alarga y otra vez TE. Este alargado se entiende que es una N, de tal forma que nuestra palabra es
bastante. Borramos todo esto y leemos la línea desde el principio. A que en el valor de dicho diezmo hay bastante cantidad para ello. Punto. En cumplimiento del auto de esta Real Audiencia que, y aquí tenemos otra abreviatura, ESTA, muy parecida a la que habíamos visto en el video primero de nuestro curso de paleografía. Es, y se liga con TA, esta o está. Al principio de esta averiguación. Como puedes ver, hay dos formas de escribir esta, con abreviatura o desarrollada. Borramos todo esto y vamos a echarle un ojo a la columna de la izquierda. Nos vamos a nuestra columna de la izquierda y lo primero que vemos es esto que dice dinero. Y nos ofrece una primera cifra, 1012 pesos 4 tomines. Abajo nos dice diezmo XMO, acuérdate, 101 pesos 2 tomines. ¿Qué es esto de dinero? No tengo idea. Y de hecho ni siquiera el documento lo refiere. Entonces, supongo, puedo intuir que es una anotación que nos dejó ahí el escribano, que para él tenía lógica, o incluso lo podemos cotejar con los registros completos que nos indicaban en la primera foja que revisamos. Ahí seguramente está desglosado. Lo que nos llama la atención aquí es maíz, el maíz del que nos están hablando de este lado, y aquí nos desglosa las cantidades, ¿no? 506 fanegas, el diezmo de esas 506 fanegas es esto, 50 fanegas. Nótense que el diezmo tenía que ser en las mismas unidades. Si yo estoy calculando fanegas, o sea, si estoy calculando maíz en bruto, el diezmo es sobre ese maíz en bruto. Si estoy hablando de pesos de oro, el diezmo es sobre pesos de oro. Si hablo de telas, el diezmo es sobre esas telas, y así sucesivamente. Y entonces aquí vemos la serie de conversiones que hizo nuestro escribano para poder alcanzar esta cifra, que es lo que se le resta a nuestra cifra que teníamos originalmente. Y de hecho, lo más curioso es que la operación está consignada aquí. Nuestro 66 pesos 5 tomines, que era nuestra cifra original, la de aquí, está aquí en indoarábigos, y después bájanse la cifra que se tenía que bajar, que sacó de aquí del cálculo de las fanegas, es esta, procede a hacer la resta y le quedan nuestros 9 pesos, 5 tomines, 9 granos, que es la cifra que vimos acá. Muy curioso cómo se mezcla el uso de números romanos y números indoarábigos, lo que nos da indicios o pistas para suponer que el escribano o la persona que se encargaba de las cuentas prefería hacerlas en números indoarábigos, pese a que tenía que reportarlos en romanos. Y ya para ir cerrando esto, vamos a revisar otro pequeño ejemplito que es de este mismo volumen, la foja siguiente, aquí nos lo indica, la número 4. Procedemos como hasta ahora. Tenemos el nombre de este lugar, Huatinchán, que seguramente es parte del Obispado de Puebla, porque es la lógica del documento, como vimos desde el inicio. Y de la misma forma, primero el año del que estamos hablando, 1000 DC, o sea, 600 XL, 40, 1, 2, 3, 4, 44 años. Todos los que hemos visto tienen en su carátula eso, 1644 años. Columna derecha, como habíamos quedado, XMO, diezmo antiguo nuevamente de 3 años, lo mismo que en el anterior, diezmo antiguo de 3 años. Nos vamos para abajo sobre nuestra columna de los romanos y a estas alturas ya estás bien familiarizado con los romanos, ¿no? C, o sea 100, más II, 2, 100 más 2, o sea 102. 102, nuestra abreviatura de pesos. Y aquí no hay nada,
0, pero aún así consignan las unidades de tomines. Entonces, 0 tomines, 0 granos. Podemos trabajar con 102 pesos. 102. Aquí está el texto que te digo, no lo vamos a revisar con cuidado. Si tienes curiosidad, está la referencia, pero nos vamos al final, que es donde está nuestra cantidad desglosada, 102 pesos. Y aquí vamos a señalar algo que llama la atención del dicho oro común, o sea, son 102 pesos de oro. Para esta revisión estamos hablando de una unidad monetaria llamada oro común. Vámonos. Y en la vuelta de nuestra foja nos encontramos lo mismo que en la anterior. En el centro textito, a la derecha numerales romanos, a la izquierda numerales indoarábicos con operaciones. Vamos a ver primero los romanos. Diezmo antiguo de 3 años, los 102 pesos que ya habíamos visto anteriormente. Y aquí nos dice, bájanse a esos 102 pesos. LXX, o sea, 70. 1, 2, 3, 4, más 4, 74 pesos, y aquí se alcanza a ver 5, aunque tengo mis dudas, tal vez ahí se vería algo más, lástima, nos quedó mal la digitalización, pero bueno, dejémoslo en 5 tomines. Y el resultado de esta resta sería 20 VII, o sea, 27 pesos. Y parece que aquí hay más, pero nuevamente la digitalización no nos permite llegar hasta allá. Entonces vamos a recurrir a nuestro texto. Buscamos, buscamos. Y aquí está. De esta averiguación restan 27 pesos, los que ya teníamos aquí. Y 3 tomines, pesos, 3 tomines, que sean de librar a la dicha Santa Iglesia y todo lo demás. Aquí vemos, del lado izquierdo vemos lo mismo, dinero, maíz en fanegas y hace la conversión, quita el diezmo, bueno, calcula el diezmo y después hace la conversión a los pesos de oro común. Y aquí lo tenemos, 74 pesos, 5 tomines, que son los que restamos, estos son los que restamos a nuestra cantidad original. Y aquí vemos la operación, nuestra cantidad original, el 102, lo que se va a restar, que es básicamente lo que calculó de diezmo esta persona, y nuestro resultado que ya habíamos visto tanto aquí como por acá. 27 pesos, 3 tomines. Las rúbricas de la gente que está entregando estos instrumentos. Y pues ya creo que por hoy es todo con este segundo video en el que nos adentramos un poquito al uso de los números romanos en conjunto con los indoarábigos. Y como puedes notar, aproximarnos a los romanos desde la paleografía en el siglo XVI-XVII no es tan complicado, cosa de practicarlo y reconocer cuando están hablando de números y cuando son letras, porque este ejemplo era fácil, pero hay otros ejemplos en los que está el texto y de pronto nos meten la cifra en números, entonces eso puede destantear un poquito. Otro momento en el que puede llegar a suceder eso es cuando se presentan los documentos en la ciudad, bla, 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 en el año, y nos meten el año en romano. Entonces siempre hay que estar pendientes de eso, sobre todo cuando estamos trabajando con documentos del siglo XVI, de los siglos XVI y XVII, pero ya hacia la segunda mitad del XVII y sobre todo en el XVIII, esto ya no es común, esto ya prácticamente no se encuentra. Lo común son los indoarábigos. Pero pues bueno, esperemos que todo bien en este curso. Si llegan a surgir algunas dudas, ponlas en los comentarios. Y estamos en las redes sociales, sobre todo activos en el Instagram. Y en estos días vamos a reactivar o volver a darle impulso a nuestra página de WordPress para que te des una vuelta por ahí. Muchos de estos temas ya los habíamos tratado ahí. Los puedes leer en esa página y eventualmente esos temas saldrán en video. Entonces mantente al pendiente de este curso.